오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 여호와 하나님을 위대하시며 모든 시 가운데 계시도다. 오라 우리가 주께 찬양해 찬양해서 찬양해 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. Señor, una palabra tan hermosa, ¿no? La cual Dios nos da mediante los siervos. Así también como esta mañana, ¿no? También tenemos el culto de la tarde y podemos escuchar. Vamos a comenzar alabando, vamos a cantar el himno número 183. Himno 183, Gracia admirable. Himno 156. Siempre amanece, del Himnario Bautista. Siempre amanece como al principio, aves que cantan siempre se ven, todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la tierra como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición. Suya es la aurora, suyo es el día, perfecto, Dios lo creó. Una alabanza siempre le vemos cada
mañana al Creador. Sí. Cae la lluvia sobre la hierba como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición. Dios constantemente nos da su bendición, ¿no? Para avanzar, para seguir adelante, ¿no? Por su gracia. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús,
y siempre feliz con él seré. Vamos a alabar, vamos a cantar el himno 217. Corazones siempre alegres. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. Es su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos vieran desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos aún con gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Vamos a cantar el himno 511. Himno 511. Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo
hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas ya quitó y la entrada Él me dio. Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama. Cuando muero, Cristo me ama. Cristo me ama, pues murió, y el cielo me abrió. Él mis culpas ya quitó, y la entrada Él me dio, dice, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 492. Himno 492, cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana cuando ve Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor,
y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Esta tarde vamos a iniciar el servicio de la tarde, vamos a orar. Dios Padre, Señor, esta tarde le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia. Como esta mañana escuchábamos, Señor, acerca del Hijo Pródigo, de la misma manera, Señor, de verdad, muchas veces nuestro corazón se descontrola, Señor, pensando que humanamente nosotros podemos avanzar por nosotros mismos, Señor. Padre, por favor, ayúdenos, denos su gracia, su misericordia, Señor. Permítanos meditar, recapacitar, Señor, y poder volver, Señor, a nuestro Creador, Señor. Padre, este tiempo, por su gracia, por su misericordia, hoy escuchando también al pastor, podíamos pensar, Señor, acerca del terreno. Queremos apoyar, queremos servir, Señor, para esta obra. También, Señor, queremos experimentar, Señor, cómo usted trabaja o trabaje en nosotros, Señor. Padre, también recientemente llegaron, Señor, pastor y muchos hermanos de Bolivia, de Estados Unidos, Señor. Padre, para nosotros es una gracia que los hermanos participen, Señor, del CLF. Ahora se vienen más actividades acá para nosotros, Señor. Queremos pedirle, Señor, su misericordia, su sabiduría, Señor, porque sabemos que en cada una de estas actividades vamos a ver 100% una obra suya, Señor. Padre, gracias le damos en esta tarde, Señor, y así oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta tarde, entre los hermanos, quien desea compartir su testimonio, vamos a escuchar un testimonio antes de invitar al evangelista. De la misma manera, queremos saludar, ¿sí?, a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, y también a los hermanos que están conectados en las redes sociales. Adelante, evangelista. Buenas tardes, hermanos. Quiero compartir San Lucas capítulo 15. Once voy a leer. San Lucas 15, capítulo 15, versículo 11 voy a leer. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay? Jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Y bien, ¿no? Conocemos esta parábola nosotros, y yo no estaba en el culto de la mañana, pero un poquito preguntando qué compartió pastor, entonces podía escuchar, ¿no?, en resumen, lo que han escuchado las hermanas. Entonces me dijeron que compartió del hijo pródigo y luego también Romanos capítulo 8, 32. Entonces puedo imaginar mi corazón, ¿no?, como acaba de mencionar el hermano. Como el hijo pródigo, yo vivo mi propio camino y creo estar bien delante de Dios, pero no es así a la realidad, ¿no? Entonces estaba meditando un poco en mi corazón, ¿no?, como cada día yo soy engañada,
Cada día yo creo en mí, pienso en mí y creo que yo sé, entiendo todo. Eso es mi vida de mí, así como el hijo pródigo, apartado en mi propio camino, en mi propio mundo. Y obvio, mi propio camino, su fin es la muerte, el dolor, la desesperanza, ¿no? No es teoría, verdad. No, cuando cada vez que yo confío en mí hago, siempre me trae mal, ¿sí? Cuando no tengo dirección. Y hoy la Samani nos compartía en Comunión de Casadas lo mismo. Ella decía, cuando yo voy allá, voy a trabajar y aunque estuve ahí, no participaba mucho, decía, ¿no? Estaba trabajando en el servicio de la cocina. Y le creo porque es así. Todas las ministras trabajan así. Entonces, para atender bien a los hermanos, que los hermanos se sientan bien así, ¿no? Entonces ella decía, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Tengo jefa, dice. Entonces, cuando yo vivo sola, estoy pensando que vivo bien, hago bien. Correcto, yo así estaba como hablando a solas así con ella, ¿no? En mi corazón yo recibía esa comunión. Entonces, ¿cuántas veces yo vivo de esa manera? Así, ¿no? No hago lo que me dicen, no hago como esperan, no hago como piensan de mí, ¿no? La guía, no tengo guía. Y viviendo también viceversa, ¿no? Con otras personas, claramente se ve ese corazón, ¿no? Entonces, ay, Señor, así soy yo, así somos, sin tu gracia, así, ¿no? Entonces, este hijo pródigo también, pensando, creyendo que le va a ir bien, que piensa bien, él también agarró su rumbo, pero su fin fue una miseria, ¿no? Entonces, de esa manera pensaba en mi vida. Eso nomás yo también tengo en mi vida, no tengo otro camino, otro resultado. Escuchando testimonios de otros hermanos también en mi vida, puedo reflejar y puedo aprovecharlo porque yo también estoy pensando de la misma manera, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios por la iglesia, por compartir, por tener el intercambio del corazones aquí en la iglesia, ¿no? Con los hermanos, ya sean dentro o de afuera, me puede ayudar también a mí a corregirme, así, ¿no? A reflejarme mi corazón delante de Dios, así. Por eso hoy día yo tenía agradecimiento de eso, ¿no? Y Dios no escatimó para dar a su único hijo por mí. Yo también soy santa, justa, perfecta, solamente por la misericordia de Dios, ¿no? Sin ninguna condición así, ¿no? Dios me amó así. Hoy también, ¿no? Antes de venir a la comunión, yo la verdad estaba renegando mucho en mi corazón porque hoy me tocaba ir a apoyar con los niños, escuela de niños, porque hoy hubo agasajo, así, ¿no? Claro, yo no preparo mi corazón ni pienso nada, pero sé dónde es que tengo que hacer, así, ¿no? Entonces yo me estaba divirtiendo mucho con los niños y vinieron muchos niños, ¿no? Entonces, aunque sea por evento, los hermanos traen a sus hijos, no siempre traen los domingos al culto, pero hoy han traído, ¿no? Por lo menos por ese motivo, ellos podían escuchar y podían ser felices. Y también hablando con una maestra, ¿no? Me decía que conversaba con sus niñas que se sentían tristes. Entonces yo le decía, gracias porque eso es nuestro deber, ¿no? Conversar, compartir con ellos. Y sí vemos nosotros niños que están tristes y niños que están alegres, de todo hay, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver sus corazones también, ver cómo se sienten así, no solamente así, ay, cumplí, así, no. Entonces mi trabajo es eso, así pienso. Y ellos pueden tener ciertos pensamientos, ciertas tristezas en su corazón, pero al compartir, ellos pueden expresar y pueden liberarse de esos pensamientos que les da tristeza, miedo en sus vidas, ¿no? Entonces eso me da alegría a mí y me siento con compromiso en esa parte también con ellos, ¿no? Y no solo con ellos, igual con los hermanos, igual con mi familia, ¿no? Entonces así yo pasé hoy día, ¿no? Con los niños y también en mi vida recordaba, ¿no? Como había ido a la primera iglesia, fue Caranavi, y es una provincia muy hermosa, de verdad inolvidable. Inolvidable porque no por el clima ni nada de eso, sino el corazón, ¿no? Que Dios te enseña, Dios trabaja. Entonces teníamos muchísimos niños. Así esta mañana nomás hablábamos con una de las maestras de allá
y teníamos muchísimos niños y nosotros nos negábamos, ¿no? Para ganar el corazón de ellos. Entonces nos disfrazábamos o bailábamos, cantábamos con ellos y luego también compartir la palabra, ¿no? Entonces, y yo decía, no, el momento hay que vivirlo, ¿no? Entonces, con mi esposo, ¿no? Cuando vayamos donde vayamos, lo que pensamos y planeamos, hay que hacerlo así, ¿no? Porque después, ay, debí haber hecho, o debí haber hecho así, de esa manera. Ya no sirve eso. Entonces, así, y justo hoy me tocaba pues ir con los niños, entonces yo me lo vivía, ¿no? Con ellos, así, al verles a ellos, automáticamente me hace negar a mi ser también, ¿no? Por complacer a ellos, para que ellos estén felices, así. Entonces, así me sentía muy feliz hoy día y así despavorizada vine también por el solazo y rápido acá en la comunión, por eso también yo podía escuchar el corazón de Samony, ¿no? Aunque venía renegando, la verdad, yo soy así terrible, pero gracias Dios así. Me arrepentía ahí mientras escuchaba la palabra, ¿no? Hasta estaba testificando prácticamente obligadamente, ¿no? Pero Dios me permite así, me empuja así a mi vida también a negarme y a doblar mi corazón. Entonces, por eso, así, N pensamientos pasa en mi vida, N fases también pasa en mi vida, pero siempre es Dios, el final es Dios. Entonces, si Dios me permite la gracia de verle también a Él y arrepentirme rápido de mi corazón malvado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartir. Así también soy como el hijo pródigo, pero no teniendo nada puedo volver por lo menos al corazón de Dios, nuevamente ser feliz. Entonces, eso experimentaba hoy día, ¿no? Por eso le agradezco a Dios. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más desea? Antes de invitar a Evangelista, si desea, puede pasar. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanas y hermanos. En esta tarde yo también quiero testificar, ¿no? Delante de la iglesia, delante del siervo y delante de ustedes, hermanos. Después de haber recibido la salvación, yo podía observar mi vida, ¿no? Cómo el Señor guiaba mi vida. En la familia ya había sido el primero que recibí la salvación, pero después Dios permitió como fielmente a través de su palabra, como dice, tú y tu casa serán salvos. Y de a poco iban recibiendo la salvación mis hermanos, hermanas, hijos, así sucesivamente. Entonces yo podía ver, ¿no? Cómo la palabra de Dios se cumple, ¿no? Y también en los últimos tiempos, a través de los evangelistas, el Señor me invitaba, ¿no? Hermano, ¿por qué usted no entra al seminario así? Entonces yo no lo tomaba muy en cuenta, ¿no? Si en algún momento Dios me va a permitir, así dejaba pasar. Pero después en los eventos me encontraba ya otro evangelista de la misma manera. Hermano, ¿cuándo va a ingresar al seminario? Y de la misma manera, ¿no? Yo creo que Dios me dará oportunidad en algún momento, así dejaba pasar. Pero este último pastor me escribió, ¿no? Hermano, porque yo estaba trabajando en los Yungas y casi no estaba llegando acá a la iglesia. Entonces me escribe un día y me dice, hermano, ¿dónde se encuentra? ¿Está en los Yungas? Y yo justo estaba acá para, ese día había preparado mi equipaje para irme nuevamente a los Yungas. Y le escribo, yo les respondo y le digo, pastor, aún estoy acá en La Paz. Entonces venga a la oficina, visíteme. Yo dije, entonces era pasado el campamento de jóvenes de inglés en Sucre. Entonces yo dije, qué mal hice, seguro que me va a exhortar, o como yo llevé la movilidad de la iglesia, entonces dije, de repente los hallé, pero no me acuerdo haber hecho eso. También manejamos varios hermanos, algo debe ser ya, pero tengo que dar la cara si yo vine, ¿no? Pero en eso me sorprende, el pastor me dice, hermano, ¿qué está haciendo? Trabajando nomás en las Yungas, pastor. Y me dice, yo me dedico, soy reparador automotriz, y me dice, sí, es muy bueno que usted esté ahí trabajando, hurgando fiestas, pero muchísimo mejor es servir al Señor. Así me dice, sí, pastor. Y yo quiero que ingrese al seminario. Pero yo, o sea, en fracción de segundos, yo ya le tenía las respuestas, sí, pastor. Pero me dijo, pero ahora no me diga todavía las respuestas, piénselo y me avisa. Y así me despachó y yo meditaba sobre esa palabra. Como ya fue
en varias oportunidades la invitación. Entonces dije, esto viene de Dios y a la vez es una palabra oficial de parte del pastor. Así, ¿no? Y entonces, yo tengo un versículo, ¿no? De acá en San Marcos, capítulo 11. San Marcos, capítulo 11. Versículo 2 y 3, voy a leer. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Ya, esa palabra en muchas ocasiones a mí me empuja, ¿no? El segundo versículo donde dice, el Señor no necesita. Yo muchas veces cuando soy invitado para ayudar acá en la iglesia o para hacer viajes, quiero excusarme, no tengo tiempo, quiero decir. Pero rápidamente este versículo viene a mi corazón y el Señor te necesita, así, ¿no? Y eso en muchas ocasiones a mí me da fuerza, fortaleza para aceptar. En esta ocasión también, ¿no? Este versículo. Un poquito yo lo cambio, ¿no? El Señor te necesita, ¿sí? Y entonces eso hace que no me niegue, ¿no? Sino tengo que aceptar nomás. Pero no para mal, sino es para bien. El siervo dijo, ¿no? Mucho mejor es anunciar el Evangelio. Pero yo de repente esa parte no lo tomaba muy en cuenta. Pero pensándolo bien, ¿no? Sí, el Señor me dio la salvación, pero con un propósito. Entonces, sí o sí hay que anunciar el Evangelio. Si me está invitando el pastor, una gran oportunidad. Así yo pensé y de esa manera estoy acá ahora viviendo en la iglesia. Bueno, hasta aquí quiero testificar. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Esta noche vamos a invitar al evangelista Rubén, quien va a compartir la palabra. Adelante, evangelista. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Sí, vamos a compartir esta tarde. Busquemos, ¿sí? Primera de Reyes. Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Lo tienen? Capítulo 12, desde el versículo 25 vamos a leer. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8,
a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hasta versículo 33 hemos leído. Y la vida de creencia también puedo ver que es negarse, ¿no? Cada día tiene que negar su pensamiento, su sentimiento. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Los latinos, especialmente los sudamericanos y especialmente los bolivianos, muy sentimentales somos. Y Satanás pues trabaja, ¿no? Por el sentimiento. Y yo también meditaba, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo, en este siglo, Dios levantó como su siervo a Pastor Oxupark, y él es coreano. Entonces, él no veo tanto sentimiento, no veo que vive con mucha humanidad, sino él, sea presidente, sea rey, sea quien sea, directamente habla la palabra de Dios. Y también ellos, Dios levantó al pueblo de Israel, los judíos. Ellos también, por medio de la ley de Moisés, fueron formados fríos. Ellos son bien decididos. Por eso también hoy en día ellos son muy fuertes. Su corazón de los judíos es fuerte, ¿no? Porque pasaron, sus padres pasaron mucha dificultad, y la ley es duro, ¿no? La ley de Moisés es frío, duro, y 2 salidas nomás tiene. Cumples y eres bendito. Si no cumples, mueres. No hay misericordia, no hay otra salida. Entonces los judíos también se han formado, ¿no? Sus corazones. Y también entre los judíos, en el hogar, las madres tienen una mentalidad, ¿no? Una mentalidad. ¿Cómo crían a sus hijos? Ellos tienen esta mentalidad, como: prefiero que mi hijo sufra, pase situación difícil siendo niño, que sufra siendo grande. Con esa idea ellos crían, ¿no? A sus hijos. Pero nosotros somos contrario, ¿no? Apenas ya mi hijito está llorando, ya, ¿qué pasó? Estoy corriendo. Apenas ya una caidita sencilla y ya el niño se asusta en sus primeras caídas. Entonces ya estoy corriendo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, hijito? Entonces yo también después, escuchando las conferencias, me di cuenta que yo soy muy humano, muy sentimental. Pero los judíos, aunque esté ahí llorando de hambre, no le dan, ¿no? Cuando ellos piden. Cuando ellos piden, no le dan, sino cuando la madre decide dar, según el horario, en esa hora le da. Entonces, diferente cultura. Y viendo esa formación que ellos tienen, ellos también recibieron de Dios, ¿no? Y fueron formados, por eso son fuertes. Y hoy en día la mayoría de los judíos, como maneja la economía mundial, ¿no? Ellos son muy excelentes, ¿no? En manejar la contabilidad, la economía. Y también puedo ver así lo mismo, ¿no? En la iglesia por medio de la palabra de Dios, Dios quiere formar primeramente nuestro corazón. No importa qué pienses tú, no importa qué decides tú,
Un día un pastor fríamente hablaba así: no importa que ustedes quieran creer o no quieran creer, decía. Dios perdonó y punto, decía. No interesa, pero ¿por qué? No importa tus pensamientos, tus conclusiones, tu manera de ver, pero ¿por qué? Esto no importa. En la Biblia está escrito de que Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, limpió tu pecado. No importa qué pienses tú. Punto final, así. Entonces eso totalmente invalida, desecha, pues, ¿no?, nuestra manera. Dios también escuchaba que cuando Dios hizo la creación, ¿por qué? Así preguntaba, ¿por qué Dios hizo al hombre el sexto día? Más bien, ¿por qué no le creó el primer día y así, como hijo amado, le hubiera acompañado en toda la creación que Dios hizo? El hombre lo hubiera acompañado como hijo. Hijo, ven, esto ahora vamos a crear. Hijo, esto vamos a hacer ahora. Segundo día, tercer día, así vamos a hacer cuarto día. Pero ¿por qué creó último día? Dijo el pastor. Ustedes ya saben, pero voy a repetir, ¿no? Porque el hombre dice metiche. Metiche es el hombre. Dios estaba creando, digamos, el océano, la tierra, el mar. Entonces el hombre va, pero Señor, ¿por qué tan grande el océano y por qué tan pequeño la tierra? Más bien debería ser al revés. Así pensaría, siempre metería su pensamiento el hombre. Por eso, mire, en la creación nomás ya nosotros podemos ver cuando Dios ha creado al hombre, una vez que ya terminó toda la creación, y ahí al hombre le puso: ahora disfruta, goza, señoree, multiplícate, fructifica, después de terminar. Y ahí podemos ver que Dios hizo todas las cosas ya para nosotros. Y entre esas todas las cosas, el mundo no conoce esta parte. Entre esas todas las cosas que Dios hizo es el perdón del pecado, la salvación. A nosotros dejándonos totalmente limpios, justificados. Amén, hermanos. ¿O no piensa así también? Ya, vamos a buscar una parte de la Biblia. San Mateo. San Mateo. Capítulo 22. San Mateo capítulo 22, versículo 4. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Aquí sale acerca de un padre de familia que había preparado boda, matrimonio para su hijo. Entonces, este hombre rico, toda parte había chequeado, revisado, había coordinado. Cuando ya todo estaba listo, ya llamó a sus siervos y les mandó, ¿no? Vayan y entreguen la invitación a los convidados. Primeramente habrá sido a los familiares más cercanos, parientes y amistades más conocidos. Pero cuando ellos recibieron esta invitación, directamente ellos negaron, rechazaron. Entonces, ¿qué es lo que está rechazando? Aparentemente así una invitación para una fiesta, para una boda, pero ¿qué es lo que realmente está rechazando estas personas? El corazón del amo. Porque el amo con todo el corazón había pensado, no sé, 1 año, 2 años había planificado. Yo cuánto con esa familia quiero compartir, cuánto yo quisiera reunirme, servirme así junto, comer algo con esa familia.
pero no se daba oportunidad. Entonces él preparó una boda. Ahí sí puedo convocar y todos llegando podemos compartir, conversar. Entonces ese corazón tenía, por eso había preparado todo, dice, todo, todo. Imaginamos nosotros ahí cuando dice todo, alimento, bebida, así, no. Sin embargo, yo creo que preparó, inclusive, si alguien tiene deuda, ese día tiene que pagar, digamos, al banco. Justo es la fecha de pago del banco, entonces, ¿eso también estaría preparado o no? Estaría preparado, todo, todo. Digamos, ese día ya tenía que trabajar y ganar cierta cantidad, pero por venir a la boda ya va a ser descontado. Entonces, ¿ese salario de ese día también estaría preparado o no? Estaría preparado, prácticamente todo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar? Porque más después Dios, porque rechazaron, ¿qué hizo? Este señor se enojó, se enojó. Por eso ese señor rico está reflejando Dios. Dios también ya hace 2000 años atrás, hermanos, inclusive mucho más antes, en el reino de los cielos, Dios ya había preparado, ya había planificado. Un día el hombre va a ser tentado por Satanás, va a ser desviado su corazón, pero también yo salvaré por medio de mi Hijo Jesucristo, y luego nuevamente ellos tendrán la vida eterna y así entrarán en el reino de los cielos. O sea, también ya había preparado todo nuestro futuro, nuestra familia. Alguno está preocupando de su familia, ¿no? Yo cuando era soltero me preocupaba, ¿será que un día yo voy a tener esposa? De esposa nos preocupaba. Luego también preocupaba, ¿qué va a ser de mi futuro? Así, por eso yo conozco el corazón de los solteros, de las solteras. Aunque no quiera hablar ese punto, pero eso ahí en su corazón. Eso también Dios ya había preparado ya. En su debido tiempo, Dios va a ir dando todo. Todo está en la voluntad de Dios. Pero hay veces Satanás nos quita, nos mete pensamiento. No, estás perdiendo tiempo en la iglesia. Estás desperdiciando tu juventud. Y nos saca afuera y nos lleva a la universidad o al mercado, al shopping. Cómo la gente está comprando dinero, sacando, pagando, y tú mirando no tienes nada. Entonces Satanás te dice, ¿viste? Así es. Miserable, tienes que servir. Servir al Evangelio, servir a Dios, eso es. Pero estás ahora a tiempo. Estás a tiempo. Apenas tienes, ni siquiera tienes más de 30, apenas estás. Ya puedes retomar, puedes montar tu empresa. Normal, una vida normal puedes vivir. ¿Por qué tan sacrificado? Ni siquiera sacrifica, ¿no? Pero así habla. ¿Por qué tan sacrificado? Satanás, por el pensamiento. Aquí en la palabra de Dios, Dios había preparado todo. Ese animales engordados, sombra de Jesucristo. Dios nos había preparado Jesucristo también para nuestras vidas. Amén. Ya. Entonces, ¿qué es el pecado hoy en día? ¿Qué es la peor maldad? ¿Qué es la peor maldad? ¿Qué es el pecado? La incredulidad. Desconfiar de Dios. Eso es pecado más grande que físicamente un hecho delictivo. ¿Cuál es más grave? Matar, digamos, matar. Mucho más grande que matar, mucho más, peor maldad que matar es incredulidad, desconfiar de Dios. Estos convidados
desecharon el corazón del amo, eso le dolió tanto. Por eso, más adelante vamos a leer, versículo 7. Estamos en San Mateo 22, 7. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ya, hay veces tenemos que meditar pues cada lectura que hacemos, ¿no? Estos hombres, mire, si pensamos desde una manera humana, nosotros, mire, cada uno tiene su plan, ¿sí o no? Cada uno tiene su meta ya, su agenda, todo. Estos hombres también. Pero el rey de repente envió, vayan y llámenlo. Entonces esa invitación me parece que de sorpresa les llegó. Por eso estos hombres convidados, viendo humanamente, tienen motivo, tienen razón de negar. No, Señor, hoy día yo tengo planificado así. Algunos, no, yo tengo que ir a mi labranza, miren mis sembradíos ya está pasando, es tiempo de cosecha. Va a ser en otra oportunidad. Algunos también, no, hoy estoy un poquito, me siento mal, por eso yo tengo cita en el hospital. O sea, cada uno tiene pues su motivo, su razón. Entonces este amo, cuando escuchó, debería pensar, tal vez yo les sorprendí, debería avisarle antes. Pero se enojó. Y hasta quemó su ciudad. Hasta ese punto llegó. ¿Por qué no simplemente dijo, bueno, no quieren venir? Entonces, bueno, pues ya a otras personas invitaremos. Pero, ¿por qué, Señor? Tú tienes que enojarte hasta quemar su ciudad. ¿Por qué? Déjalos. Así yo pensaría. Pero si nosotros pensamos, el pecado más, la maldad más grande es desechar a Dios. Está reflejando hoy en día lo mismo el mundo, aunque Dios está invitando, llamando, pero no quiere formar parte de Dios. ¿Qué maldad hago? Dice. Que yo estoy pecando, estoy tomando, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo ninguna maldad. Anda a hablar a los que están en la cárcel. Anda a los que toman, a ellos hablarle. Pero yo qué maldad hago, yo simplemente me trabajo, fin de semana me quedo en la casa. ¿Qué maldad hago? Ninguna maldad, no necesito. Eso es desechar el corazón de Dios. Eso es lo que le duele a Dios, porque Dios con todo su corazón para salvarnos, para que nosotros disfrutemos del reino de los cielos, ofrendó a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo padeció, sufrió, y ese dolor que pasó Jesucristo, nosotros, cada uno deberíamos sufrir, pero Dios le permitió a su Hijo. Y menospreciar esa gracia, ese sacrificio de su Hijo, eso le duele a nuestro Dios. Por menospreciar la obra de Jesucristo, el mundo donde va a ir al infierno. Ya hemos leído el libro de Segunda Reyes. Segunda Reyes. Vamos a volver. Primera Reyes, perdón. Capítulo 12. Versículo, otro versículo quiero leer antes.
Ya, capítulo 11, versículo 31 voy a leer primero. 11:31. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Ya por medio de profeta Ahías, silonita, en aquel tiempo, Dios está hablando a Jeroboam: toma para ti, ¿cuántos pedazos? 10 pedazos. Y a ti te daré 10 tribus. O sea, está hablando un manto de el profeta, su manto, de repente ha roto en 12 pedazos. Y a Jeroboam le dijo: toma para ti 10 pedazos. Estaba refiriéndose a 10 tribus de Israel. Porque Salomón le enojó a Dios. Empezó bien. Salomón, hijo de David. David había preparado. David había servido a Dios. David había dejado un reino encaminado y le dejó a Salomón. Pero Salomón, recibiendo, totalmente un día se ha corrompido. Terminó sirviendo a los ídolos de sus mujeres. Y abandonó el templo, abandonó a Jehová, y Dios se enojó. Por eso aquí está diciendo: yo voy a romper, Salomón, yo voy a romper, voy a quitar el tribu para que tú puedas reinar y para que tu hijo pueda reinar. Y a tu siervo voy a dar. ¿Quién era Jeroboam? Era siervo de Salomón. Entonces hizo así. Pero por amor a David, no voy a romper en tu tiempo, sino en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón. Y así Dios quitó a Roboam y 10 tribus entregó al siervo de Salomón, que se llamaba Jeroboam. Ya, ¿qué es lo que entendemos? Dios le regaló a Jeroboam. Entonces él tenía que tener confianza. Dios me dio 10 tribus. Si Dios me regaló, entonces ¿quién puede quitarme? Nadie. Si alguien quiere quitarme, Dios, otra vez recuperando, me va a devolver. Plena confianza tenía que haber en el corazón de Jeroboam. Pero un día en su corazón, ¿qué es lo que ha surgido? Pensamiento, temor. Ahora sí vamos a volver, capítulo 12, versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. De repente así un pensamiento ha surgido en el corazón de Jeroboam. Miedo, temor. ¿Qué es eso? Ya no cree en Dios. Ya. Entonces este corazón también refleja, ¿no? De repente a veces surge. Ayer estoy bien, pero de repente en la noche un pensamiento llegó: miedo, temor, no, desconfianza, todo negativo, todo sin sentido. Mi futuro, mi vida, un pensamiento de repente llega. Entonces nosotros sabemos, ¿sí o no? Esto viene de Satanás y esto viene de Dios. Pero Jeroboam debería pensar en ese momento, debería apoyarse ¿en qué tenía que apoyarse? En la promesa, ¿Cuál era la promesa? A ti te daré 10 tribus. Eso tenía que guardar, pero hasta esa palabra que Dios había hablado, ya no tenía como poder, ya no tenía, como ya no era verdad, sino, no, totalmente está cambiando, se va a volver a su señor Roboam.
Entonces, primero entra ese pensamiento. Luego, ¿qué entra? Planificar. Ahora, ¿qué está planificando Jeroboam? Primeramente, Satanás roba la esperanza, la promesa de nuestro corazón, quita la palabra, nos deja totalmente como decepcionado, sin esperanza, y luego, segundo paso, nos hace planificar. Ya, ¿qué está planificando ahora? Jeroboam 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Y a qué había tenido primero? Dice, consejo. Si hubiera tenido consejo con el profeta Ahías, entonces otro sería su corazón. Pero me parece que él tuvo consejo con sus amistades, con sus compañeros, con alguien que no conoce la voluntad de Dios. Entonces ellos le aconsejaron, mire, haz 2 becerros de oro y di al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ya totalmente todo eso es mentira. 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Esto fue causa de pecado, dice. ¿Qué pecado es lo que ha cometido Jeroboam? ¿Mató? ¿Ah? No. Votó la promesa y escuchó consejo de una persona seria o de su pensamiento que no sabe la voluntad de Dios. Entonces, recibiendo ese consejo, ya siguiendo, ya no sigue ahora el corazón de Dios, ahora sigue ese consejo que recibió. Haz becerros de oro y hazle creer a Israel que ellos son tus dioses que te ha sacado de Egipto. Totalmente está cambiando, totalmente está hablando aparte de la verdad. La verdad es otro, pero ahora está inventando. ¿Qué cosa está inventando? Mentira. Eso es el pecado. Hoy en día en el mundo, ¿qué está pasando? La salvación es por la fe. La salvación, la vida eterna es gratuitamente, porque Dios ya había terminado. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. Pero hoy en día la religión de este mundo otra cosa está inventando. Fuera de la voluntad de Dios está hablando acerca de la salvación. Eso es el pecado. Más grave que matar, que robar. Pero ¿quién se lamenta de ese pecado? ¿Quién piensa que ese pecado yo cometí? Nadie se da cuenta de eso. Por eso Satanás sutilmente engaña por medio del pensamiento, por medio de sentimiento en nuestros corazones. Así trabaja Satanás. Aquí Jeroboam tenía que escuchar el consejo del profeta Ahías, pero él escuchó otro consejo. Ya vamos a buscar una parte de la Biblia, ya aquí, Primera de Samuel, marcando Reyes. Primera de Samuel. Capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 33. Perdón, no es Primera de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 18. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33.
¿Lo tienen? Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. ¿Por qué David se turbó, se quebrantó, lloró, lamentó, ¿no?, la muerte de su hijo Absalón? ¿Por qué? ¿Porque su hijo murió? No, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, David, conforme al corazón de Dios es. En David no había odio, rencor hacia Absalón, porque es su hijo. Esta mañana hemos escuchado nosotros acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo un día se apartó de su padre y ¿cómo terminó? Miserable, mendigo. Terminó en la porqueriza. Totalmente sucio, en otras palabras, asqueroso. Pero su padre, ¿le importó eso? No le importó a su padre. Su padre corriendo le abrazó: hijo, hijo. Porque en el corazón del padre ya había perdonado toda su maldad, todo lo que había vivido. El padre ya sabía cómo va a vivir en mi hijo y cómo va a volver también. Entonces yo un día solamente espero sea en buena condición, en mala condición, que vuelva y yo recibiré con brazos abiertos. Rey David también a su hijo Absalón amaba. Absalón, ¿cómo era? ¿Obediente o rebelde? Muy rebelde, muy inquieto era. Estate quieto, estate quieto. No puedo estar quieto, yo quiero experimentar. Hacía una cosa, otra cosa. Algunas veces le salía bien, algunas veces le salía mal. Un día inventó: papá, quiero ir a hacer fiesta porque es mi cumpleaños. Quiero invitar a mis hermanos. Pero dentro de él había astucia para matar a Amnón. Porque su hermanastro mayor, Amnón, había abusado de su hermanita menor, Tamar. Entonces, odio había en el corazón de Absalón. No podía tocarle porque está junto con sus padres. Pero inventó: papá, dame permiso, quiero organizar una fiesta. Estoy organizando, ya dijo, estoy organizando. Y quiero invitar a mis hermanos, a mis amigos. Y así queremos pasar bonito, papá, ¿nos permites? Yo pensaba, su papá no se habrá dado cuenta, porque sabe que Absalón tiene odio a Amnón. ¿Pero por qué le dejó a David? Entonces así llevó. Finalmente, bonito, hermanita, sino al inicio, bonito, comamos. Pero poco a poco ya tomaron, ya se acordó. Ahora sí morirá Amnón. Y así a sus siervos le ordenó: mátenlo, Amnón. Y así murió Amnón. Toda esa situación que pasaba en el hogar con la familia, en la familia de David, David sabía por qué era eso. ¿Por qué estaba sucediendo eso? Segunda de Samuel, capítulo 11. Voy a leer, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo... hoy día me estoy equivocando. Capítulo 12, versículo 11 es. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa
y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ya. ¿Quién está hablando? Dios está hablando a David, porque él pecó, siendo justo, siendo hijo de Dios, pecó. Entonces, muchos decimos también, ¿no? Entonces yo como quiera puedo vivir, libremente puedo pecar. No, señores, no, hermanos. Tiene consecuencia. David, siendo justo, pecó. Mire, eso fue fracaso de su familia, muerte de sus hijos. Entonces, eso David ya sabía ya. Por eso cuando en el hogar de David se levantó hasta violación, él reconocía, eso es por mi corazón. Amnón parece que él fue, pero por mi corazón. Yo he ocasionado esto. Entonces también cuando Absalón ahora está persiguiendo a David, su padre, porque él quiere ser el rey. Y un día pide consejo de Ahitofel. Y Ahitofel le aconsejó, mire, joven Absalón, ¿tú vas a aceptar mi consejo? Sí, señor, yo voy a aceptar. Y en todos los consejos que yo di a tu padre, ¿todo era acertado o fallé en algo? Todo era acertado. Entonces escúchame, joven Absalón. Si tú realmente quieres que el pueblo 100% crean que tú vas a triunfar, verdaderamente tú estás decidido para ser rey y sin misericordia vas a matar a tu padre, ellos necesitan una prueba. Te voy a dar este consejo. Llégate a las mujeres de tu padre y al pleno luz del día, en el terrado, llégate. En otras palabras, ¿qué le dijo? Viola a las mujeres de tu padre. Entonces el pueblo, ¿qué está haciendo Absalón? Verdaderamente, ahí van a entender, tú estás decidido 100% deshacerte de tu padre. Entonces te apoyarán. Así le dio ese consejo. Y era acertado ese consejo. Hizo Absalón. Ahitofel era consejero de David. Dios trabajaba cuando era su consejero de David. Pero una vez que dejó a David, ya Ahitofel se convierte un hombre malvado, enemigo de David. Fluye en él ya directamente corazón de Satanás. Entonces, en otras palabras, ¿qué consejo recibió Absalón? Consejo de Satanás. Satanás es lo que quiere, destruir todo. Destruir un hogar, una familia. Entonces, aceptando así, Absalón definitivamente ya, ahora mi padre sabe que así he tratado a sus mujeres. Ahora él tiene rencor hacia mí. Ahora sí somos verdaderamente como enemigos. Antes tal vez me estaba considerando como hijo, pero ahora no creo que me considere como hijo, sino como su enemigo. Una mentira, un engaño, un corazón que no conoce el corazón de David, se ha formado en Absalón. Ese corazón le ha llevado a la muerte. Por eso David lloraba, hijo. Porque más antes cuando envió a Joab, ¿qué le dijo David? No le maten, le dijo. No mate a mi hijo Absalón, al joven Absalón, tráiganlo vivo. Entonces, ¿cuál sería la intención para que traiga vivo? Porque el rey pensaría, si yo le mantengo vivo, apenas va a hallar ocasión para matarme, me va a matar. No me conviene tenerle vivo. Pero ¿por qué quería tenerle vivo a David? Entonces yo meditaba, a David yo creo que quería hacerle conocer su corazón. Quería conversar con su hijo. Hijo, siéntate, aunque a
amarrándole, ¿no? Atado a la silla y escúchame, hijo, escúchame mi corazón. Tú estás pensando que yo soy tu enemigo, ¿sí o no? Piensas que te voy a desterrar, te voy a castigar, te voy a meter en la cárcel, ¿sí o no, hijo? No es así. Eres mi hijo. Pero papá, yo así dice. Yo sé, hijo. Pero ¿cómo puedo yo ser así? Ningún hijo así se porta con su padre. No importa, yo sé esas cosas porque sucede en mi hogar, con mis hijos. Yo no te culpo, hijo. Yo te perdoné. Yo soy culpable. Ese corazón quería hacerle conocer su amor, su perdón. Pero su hijo lamentablemente murió sin conocer ese amor de David. Eso es lo que le dolió a David. Por eso lloraba: hijo mío Absalón, ¿por qué moriste miserablemente? No tenías que morir. El perdón estaba preparado ya. Yo ya te había perdonado. Eres mi hijo, sea como seas, eres mi hijo. Por eso lloró. Jesús lloró, Dios también, porque no creemos, porque Dios ya había preparado el perdón eterno de nuestros pecados, la salvación. Por no creer, nosotros le hacemos sufrir también a Dios. Ya, un versículo más y terminamos, ¿ya? Ya quieren volver a la casa, ¿no? Vamos a buscar Isaías. Libro de Isaías, capítulo 44. Versículo 22. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Ya qué estaba diciendo David? Hijo mío, yo ya te perdoné, ya te redimí. Pero yo hice así, pequé, así. No importa, hijo. Mismo corazón que sale en San Lucas, que esta mañana pastor nos compartió, el padre, el hijo, ¿cómo llegó? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y he hecho esto. Hijo, no te preocupes, levántate, le digo, levántate. Pero no, padre, quiero pedir perdón. No te preocupes, yo sabía que ibas a vivir así, porque separado de Dios, nadie puede hacer el bien. Separado del Padre, sí o sí vas a terminar. Yo sabía eso, pero lo más importante ahora, hubo arrepentimiento en tu corazón. Tú volviste acá, a mí, a mi casa, a mi lado. Tu corazón se fue, pero ahora ha vuelto verdaderamente. Eso es alegría. Está perdonado tus pecados. Aquí Dios, ¿qué está diciendo? Yo deshice, hermano, tus pecados. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. No te preocupes. Pero yo, Señor, eso nadie sabe. Señor, tú nomás sabes esto. Eso también yo perdoné. Esa maldad también perdoné. La sangre de mi Hijo Jesucristo limpió todo. Vuélvete a mí. Por eso la humanidad tiene que volverse para conocer la verdad. No tiene que volverse para que su pecado sea perdonado por medio de una confesión, sino por medio de conocer la verdad, su pecado va a saber que ya había sido perdonado. Amén, hermanos. Si nosotros también recibamos ese corazón, muchas veces llega desconfianza, temor, como en Jeroboam, aunque Dios le había regalado. A nosotros también Dios nos regaló la vida eterna por medio de Jesucristo, pero hay veces cuando hacemos alguna maldad, ya perdí, creo, la salvación, ya Dios no me considera justo. No es así.
sino Dios para siempre nos había regalado la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Te agradecemos, Padre, esta tarde. Señor, muchas veces yo soy engañado como Jeroboam. Muchas veces soy engañado como Absalón. ¿Qué es la maldad? ¿Por qué uno muere? ¿Por qué uno va al infierno? Por no conocer el amor de Dios, el perdón eterno del pecado. Hoy en día falta muchos conocer esta verdad de que su pecado ya es perdonado. Tiene que vivir por la fe. No importa cómo hayas vivido, conoce la verdad y desde ese día Dios va a guiar tu vida. Señor, gracias por su palabra, gracias por tus siervos, por la iglesia, por los hermanos. Cada uno tenemos esta verdad que compartir a la familia, a los conocidos, primos, amigos. Por favor, Señor. Así esta tarde, todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, antes de que se vayan, tengo anuncio. Rápidamente voy a leer. Esta mañana, pastor compartió, ya queremos conversar, hablar con el dueño del inmueble de Achachicala para la compra de ese inmueble para la iglesia. Por eso la ofrenda decidida pueda seguir creciendo, ¿no, hermanos? Podemos seguir ofrendando. Es en el sobre verde limón, ¿ya? Específico para la compra del terreno. Y también en el mes de mayo tenemos la llegada del gran siervo de Dios, que es el pastor Pablo Sin de México, para realizar seminarios bíblicos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y CLF en Bolivia, ¿no? En los 3 países, y otras actividades y también comuniones, ¿no? También tenemos gira de seminario bíblico. Cada zona está realizando seminario bíblico todo este mes de abril, puede ser hasta la primera semana de mayo, porque luego ya llega Pastor Pablo Sin el 7 de mayo. Y invitando a en la lista tenemos la lista de los inactivos, familiares, nuevos, invitando, y cuando realicemos seminario bíblico en las noches con Pastor Pablo Sin, ahí también vamos a invitar a ellos. Entonces, con ese propósito podemos preparar, hacer probar un poquito de la palabra, del evangelio, y ellos también van a llegar. Tenemos la convocatoria para formar parte de los maestros de la escuela bíblica Soñadores para los niños. Mayor información pueden contactarse. Alguien quiere ser maestro o maestra de niños para la escuela bíblica Soñadores, contáctense con la hermana Carmen Paredes. Y Retiro Nacional de Maestros de EBS. Va a ser del 26 al 28 de abril en ciudad de Cochabamba. Todos los hermanos, todos están invitados. Inscripciones también está abierto. Allá va a recibir capacitación también durante 3 días para ser maestros de Escuela Bíblica Soñadores. Escuela Bíblica Soñadores invita también todos los domingos a las 10 de la mañana. A sus niños pueden traer también y ellos estarán ocupados en su culto y su papá y su mamá en el servicio dominical. Todos los jueves a horas 19:30 tenemos la predicación dominical con Pastor Oxopark. Transmisión en vivo a través de Facebook, YouTube, en idiomas aymara, quechua, ¿ya? También consideremos eso. Y tenemos estudio bíblico con Pastor Oxopark, el Evangelio de San Mateo a nivel nacional, los días martes y sábado. Martes a las 7 de la noche, sábado a las 6 de la tarde, por canal XTV, canal Cristo TV, ¿no? Ya, esos son los anuncios. Bien, gracias. Hemos terminado con el culto de la tarde. Gracias, hermanos.